Muchas veces se ha hablado y se ha tratado de definir cómo es el eterno. Hay también muchos que han tratado de decir, o más bien han dicho, que ellos pueden proteger al eterno. Pero ¿quién puede definir al eterno? ¿Quién puede decir cómo es? ¿Quién puede decir si es hombre o es mujer? ¿Quién puede decir o definir cómo es? Porque en la mayoría de los casos nosotros queremos tomar la misma semejanza de nosotros y ponerla en lo que es la imagen del Eterno. Porque ¿cómo yo podría definir a aquel que ha creado todo esto? A aquel que ha creado toda esta naturaleza, a aquel que ha creado todo esto que existe en este mundo. Mundo. ¿Verdad? ¿Cómo puedo definir yo, siendo creación, a aquel que creó todos esos ríos con cauce que no se detienen? ¿Cómo puedo definir e incluso proteger desde este pequeño pueblito o desde este pequeño cantón en donde yo vivo? ¿Cómo podría proteger yo, que estoy en un lugar tan pero tan pequeño, pero que en el universo es así como una mota, pero como una mota de polvo? ¿Cómo podría yo proteger o de decir yo voy a defender al Eterno? No podría, porque todo lo que Él ha hecho, incluso para científicos y gente experta, es muy difícil de explicar. Incluso el cerebro, que tiene millones y millones y millones de conexiones, para el ser humano, el cerebro es uno de los órganos, estoy diciendo uno de los órganos, que posiblemente sean los más complejos, uno de los más complejos, y que el ser humano no podría hacer ni siquiera un trasplante para otro ser humano. ¿Y por qué? Porque esos millones de conexiones para el ser humano es difícil de conectar. Solamente una mano poderosa, estoy hablando en términos con los que yo manejo, porque yo no sé si él tiene manos. Como dije, nosotros no podemos definir al creador de todo. Lo único que podemos hacer es vivir. Así como el árbol nace, se convierte en un árbol frondoso, así como una planta florece, así debemos de ser nosotros. Pero ¿qué hemos hecho con todo lo que conocemos de ese ser creador de todo? Hemos hecho divisiones, hemos creado religiones, porque realmente si nos detenemos a pensar por un solo momento, ¿en qué momento es que fundó una iglesia Cristo? Yo sé que no vamos a encontrar respuestas. ¿Saben por qué? Porque si Jesús hubiera creado una sola religión, hubiera dejado a muchos fuera. ¿Y por qué digo esto? Porque si Él hubiera creado una sola religión, muchas personas que hubieran nacido en otros países no tuvieran la misma oportunidad que los que nacen en ese lugar en donde se fundó esa religión. Por ende, todo lo que nosotros conocemos, al final debe de enseñarnos algo mucho más importante: la armonía.
la alegría, la paz. Si Cristo cuando vino a la tierra lo que trataba era de unir pueblos en vez de separarlos, ¿por qué nosotros los hemos separado? ¿Por qué nosotros hemos creado divisiones al hacer religiones, al crear dogmas, al crear, digamos, enseñanzas que posiblemente Jesús nunca dijo? Por ejemplo, podría decir, imagínense qué tan sádicos somos nosotros, y no me van a dejar mentir. Somos tan sádicos que para poder meter a la gente en la religión, hemos creado un lugar que viene de lo que es la creencia de Grecia, y ese lugar es el infierno. ¿Cómo predican allá afuera? Sencillamente, si no crees, te vas al infierno. Entonces, ese evangelio que tanto se predica y que la gente lo que hace principalmente es esto. Al final, cuando alguien se sube a un bus, comienza hablando del amor del Eterno, comienza hablando del amor que tiene el Padre para con sus criaturas. Pero luego, después de que haya dicho todo lo que tiene que decir, después dice, busca una iglesia, congrégate, acepta al Señor y bautízate. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué vida es esa de que tú vas a pasar con las narices metidas en una religión y tu familia prácticamente está abandonada y ni siquiera le prestas atención? O si tienes algún amigo que es, digamos, contrario a lo que tu religión enseña, vienes tú y le dices, oye amigo, tú estás equivocado. Oye amigo, esa doctrina está mal. Ah, pero ¿y la tuya? ¿Está bien? Hay un problema que nosotros tenemos entre manos. Y el problema se llama religión. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento a Jesús se le ve queriendo convencer a las personas de que Él era el Mesías, sino más bien las liberta, las hace libres, las hace que piensen que el Señor, o sea, el Padre, o como puedo definirlo yo, no sé. Yo lo trato como un padre porque eso es lo que conozco. Pero Él no tiene forma. No conocemos, nadie le ha visto. No le conocemos. Entonces, este problema llamado religión nos tiene que llevar a razonar. Porque si nosotros pensamos que nuestra vida depende de la religión, entonces quiere decir que hemos tergiversado todo lo que hemos aprendido. Porque incluso la vida nos enseña, o sea, la vida natural. Por ejemplo, un tigre se dedica a vivir su vida tal como es. Él es un depredador. Él caza para comer y alimentar a sus crías, o para compartir con sus crías. Pero venimos nosotros en la religión y a aquel que posiblemente está necesitando no le alimentamos. ¿Y saben por qué? Porque pertenece a otra religión. Posiblemente esto esté resonando en su cabeza y esté diciendo, ¿y este patán que está diciendo? Pero es que es la realidad. Vivimos en un mundo en donde la religión tiene dinero y en la calle o posiblemente debajo de puentes están viviendo niños que ni siquiera tienen padre y necesitan de alimento. Vivimos en un mundo en donde los políticos tienen la mejor mesa, tienen la mejor cena, tienen el mejor almuerzo, mientras nosotros, los que les damos el poder, estamos en la miseria. Vivimos en un mundo en donde el pastor, líder o el sacerdote anda en un carro de lujo
mientras los fieles andan a pie. Vivimos en un mundo en donde casi en su mayoría todas las personas están en miseria. ¿Y por qué están en miseria? Muy sencillo. No le voy a echar todo, pero todo el problema a la religión. Pero sí tiene en parte culpa. Y lo voy a decir. Cuando tú le enseñas a alguien de que tiene que diezmar sí o sí, bajo pena o bajo maldición, tú le estás enseñando de que el Padre Eterno, así es. O sea, estás trasladando lo que es tu parecer o la cultura de otro pueblo a esta persona y se la transfieres bajo maldición. Y si lo haces, ¿qué pasa? Lo que estás haciendo no es evangelizar. Lo que estás haciendo es aterrorizar y dejar en la miseria a muchas personas que posiblemente pasan su día con $5, $4, $3. ¿Por qué? Porque no les alcanza. ¿Y todo por qué? Porque tú les has dicho que si no dan, están malditos. Todo esto hace más miserables a las personas. Qué bonito fuera que tú presentaras tu mensaje y le dirías, oh amigo, oh hermano, este es el Evangelio, que nos amemos los unos a los otros. Nunca hablarles de dinero. ¿Por qué? Porque la gente está harta de que se le hable de dinero. Todo el mundo se mueve con dinero. Todo el mundo está movido con dinero. Y la religión, aunque lo niegue, necesita de los fieles para poder existir. Yo sé que si todas las personas se pusieran de acuerdo en decir, yo ya no daré nada por miedo, porque me están infundiendo miedo, yo sé que las religiones quiebran. Porque prácticamente ese término que acabo de ocupar, o sea, ese quebrar, lo he ocupado porque se han convertido en empresas. Ya no les importan los fieles, les importan las ganancias, les importan los blancos. Tantas personas debo de evangelizar para poder ganar. No para poder ganar el reino, sino para poder ganar más dinero. A mí me duele decirlo. He estado dentro de esas religiones. He experimentado cómo se mueven, cómo se organizan. Y lamentablemente he descubierto de que todas son una empresa. Incluso hay pastores que han sufrido de hambre porque no les pagan, porque no cumplen con el número de bautismos que tienen que reflejar en un sistema. Hubo un pastor que a mí me pidió prestado. ¿Y saben por qué? Porque no tenía nada para comer. Porque no tenía nada, porque no había cumplido nada con la organización. Esto se lo estoy contando a usted abiertamente para que se dé cuenta de que la gente que esté en la cúspide de la organización en la que usted se encuentre, a esa no le falta nada. A la que le falta es a los que están bajo de él. A ellos sí les falta bastante. Entonces, ¿por qué Juan Miguel está hablando de todo esto? Ustedes se preguntarán. Juan Miguel está hablando de todo esto porque le duele el ver a tanta persona que incluso debajo del agua, incluso sin sombrilla, he visto yo, que van para la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque la religión les ha metido en su cabeza de que ellos necesitan de la religión. Cuando Dios, voy a mencionar esa palabra, aunque esa palabra no tenga nada que ver con él, porque no lo puede definir, porque Dios puede ser cualquier cosa. Incluso está el Dios Messi. Pero
si nosotros nos ponemos a pensar, lo que la religión enseña a esa gente es que dependan de la religión. Necesitan, o sea, ellos nos hacen pensar a nosotros que nosotros necesitamos de ellos, cuando en realidad es al revés. Ellos necesitan de nosotros. Yo diría que no hay que despertar. El que quiere estar ahí, que no despierte. El que quiera seguir ahí, que no despierte. Pero el que quiera salir, que despierte y diga con valor: yo ya no le temo a lo que la religión me dice. Yo ya no le temo a nada. Ni siquiera a aquel que me dio la vida, porque el que me dio la vida no me está apuntando con el dedo para decir qué es lo que hago o qué es lo que no hago, en qué he pecado o en qué he errado. Todo esto que les estoy contando o lo que les he dicho hasta este momento tiene que llevarlos a analizar a ustedes. Yo no quiero convencer a nadie. Yo no quiero decirle qué es lo que tiene que hacer usted o qué es lo que no tiene que hacer. Porque si cada uno de nosotros nos enfrentamos a nosotros mismos y nos decimos, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, Juan Miguel, ¿qué estás haciendo mal? Yo podría decir, soy una persona mala incluso con mi familia. Yo podría decir, Juan Miguel, descuidas a tus hijos. Podría decir, tal vez que en algunas veces escucho rock, en algunas veces escucho metal, miro anime. Pero la pregunta es esta: esas son mis cosas, mis experiencias son las cosas que yo hago. ¿Pero en qué me afectan? Porque yo no soy todo el tiempo así. Yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa. Cualquier persona puede decir mucho de mí. Cualquier persona puede decir cualquier cosa que se le antoje de mí. Pero solamente el Eterno sabe cómo es cada uno de sus hijos. Qué es lo que le hace falta a cada uno de sus hijos. Pero la religión no se preocupa por eso. La religión se preocupa por tener más fieles a sus dogmas y doctrinas. La religión se preocupa en cuánto dinero hay de diezmo, en cuánto dinero hay de ofrenda. Pero no se preocupa por la situación de su pueblo. Hay personas que incluso se allegan a la religión pidiéndoles una ayuda. Yo tengo un caso de una persona que me contó esto y se los cuento a ustedes para que vean cómo actúa la religión. Esta persona se acercó a mí llorando y me dijo: yo fui a mi pastor y yo le pedí ayuda para mi esposo. Yo necesitaba dinero para poder seguir llevándolo a que le hicieran esas quimioterapias o esas cosas para sacarle lo que es bueno, no se llama quimioterapia, sino que no sé cómo le llaman a lo que les hacen a los que padecen de insuficiencia renal. Pero ella necesitaba el dinero. ¿Y saben lo que el pastor le dijo? Esta no es casa de beneficencia. Si usted necesita ayuda, pídaselo a otra institución. Y yo tragando hondo por lo que esta persona decía. Pero ¿cuántas personas han pasado por esa situación? Pero la religión no se preocupa por ellos. ¿Cuántas personas están sufriendo a causa de la religión? ¿Cuántas personas han sufrido incluso rechazo de parte de sus padres porque no quieren que su hijo esté con una testigo de Jehová, que su hijo esté con una adventista, con una evangélica, solamente porque es católico? ¿Qué es esa división?
¿Acaso no el ser humano tiene derecho a elegir con quién estar? ¿A quién amar? ¿Acaso el ser humano no tiene derecho a equivocarse? Por medio de las equivocaciones, uno aprende a vivir. Por medio de las equivocaciones, uno aprende a vivir. Quien tiene miedo a equivocarse, no quiere aprender. Hay que perder el miedo también al Eterno, al Padre Eterno. Porque el Padre no está interesado en infundir miedo a las personas. El Padre está interesado en que usted sepa que Él le ama a usted. En eso está interesado. No está interesado en su dinero, no está interesado en su casa, en sus pertenencias. Está interesado en que usted sepa que Él le ama incondicionalmente. En eso sí está interesado el Eterno. Jesús lo demostró en la tierra. Mostró la imagen perfecta de cómo es el Eterno, el creador de todo lo que conocemos. Él nunca, pero nunca, le puso condiciones a las personas que sanaba y a las personas que perdonaba. Jamás le puso condiciones. Y si hay alguien que dice lo contrario, está bien, a mí no me importa eso. Pero al Padre eterno que yo alabo, es ese Padre que no le importa si usted es un borracho, que no le importa si usted tiene un vicio, que no le importa si usted hace cualquier cosa para dañar su cuerpo. ¿Sabe por qué amo y alabo a ese Padre? Porque Él no se fija en lo que usted hace o en lo que usted no hace. Él se fija en que usted es un ser humano. Usted no es ningún Dios. Usted no es ningún Dios. Yo no soy ningún Dios. Yo me equivoco. Usted se equivoca. Todos nos equivocamos. No hay nadie que diga que es santo y que no comete ya pecados al llegar a Cristo. Es mentira. No hay nadie. Y si no lo hay, ¿qué hacemos nosotros viendo a una persona que se presenta ante usted con una apariencia de piedad, de santidad, de consagración, mientras en el fondo es como usted y como yo? Es una persona que hace pecado, que lleva a cabo pecados también. Es una persona que miente. Es una persona que se equivoca a diario, al igual que usted y yo. ¿Qué hacemos nosotros allí como ovejas para el matadero, viendo cómo aquella persona está demostrando ser otra cosa, pero por dentro es un lobo que quiere destripar hasta sacarle la última sangre a esas ovejas? Yo considero de que si usted sigue ahí todavía, es posible que esté por miedo a que le quemen en un infierno. Pero yo le digo que Jesús no lanzaría a nadie de ustedes al infierno, porque Jesús no es así. Jesús mostró lo contrario, como acabo de decir. Jesús mostró lo que la religión no muestra y no va a mostrar hasta que se dé cuenta de que el Padre siempre ha amado incondicionalmente a la raza humana, sin pedirle nada a cambio. Ahora resulta que para que obtengamos una bendición, necesitamos estar dando dinero. ¿En qué cabeza cabe que nosotros, incluso como padres, le vamos a decir a nuestros hijos: mientras no estudies este libro para conocerme, yo no te voy a dar nada? Ni yo lo haría. ¿Saben por qué no lo haría? Porque yo no necesito condicionar a mis hijos para que ellos vengan a mí. Los niños son un tesoro. Ellos, cuando usted les regaña, ellos a los 3 minutos ya están ante usted.
diciéndole: papi, te quiero, te amo. Y nosotros no los condicionamos. Nosotros sí nos portamos mal con nuestros hijos. Incluso a veces los descuidamos. Pero ellos, ¿con qué nos pagan a nosotros? Nos pagan con amor. Nos pagan con su compañía. Al final, ya para concluir, como dije al principio, ¿quién puede definir al Eterno? Nadie. El Padre Eterno incluso tiene atributos de madre. ¿Saben por qué? Porque una madre, por más malo que sea un hijo, no lo va a abandonar. Y eso lo demuestra con la parábola de la oveja perdida y también con la parábola de lo que es el hijo pródigo, Jesús, en esa parábola. El padre nunca deja de amar a ese hijo que se va. Y tampoco deja de amar a ese hijo que no quiere entrar a la fiesta para celebrar junto con su padre y con su hermano. El padre hasta le ruega que entre a celebrar con su hermano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros generando divisiones? Creando más doctrinas, infinidades de doctrinas. ¿Qué hacemos nosotros creando más doctrinas y con esas doctrinas creando más división? Por eso es que a mí no me extraña que cada día se levante una iglesia con diferentes doctrinas y enseñando otra cosa, que ni siquiera se acerca a lo que Jesús enseñaba. El mensaje central de Cristo es que nosotros nos amemos unos a otros. Ese era el mensaje central. Incluso Él dijo: la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Padre eterno, y a quien has enviado. ¿Y en qué forma lo conocemos? Por medio de sus enseñanzas. Él nos enseñó a amarnos unos a otros, pero nosotros estamos enseñando a pelearnos unos con otros. Eso es lo que enseñamos cuando nosotros queremos imponer una doctrina que otro no tiene. Ahí les dejo, hermanos, para que puedan reflexionar. Tengan un bendecido día, independientemente de la religión en la que usted esté. Que el Eterno les siga bendiciendo y dando paz a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.